Bueno, arrancamos el segundo apartado. En el apartado anterior hemos tenido una introducción, lo que era el objeto de estudio de la administración y que hablamos de esto de que son las organizaciones, y nosotros en nuestra asignatura no íbamos a ver todas las organizaciones, íbamos a ver las organizaciones públicas, ahí donde poníamos la atención, y poníamos la atención dentro de las organizaciones públicas en la manera que se gestionan, la manera que operan para alcanzar sus objetivos, ¿no? Partiendo del concepto de que las organizaciones son unidades sociales que se agrupan para alcanzar fines específicos, como lo define Talcott Parsons, ¿no? Entonces, estas organizaciones públicas que van a ser objeto de estudio nuestro, la pregunta que se me ocurre hacerle a ustedes es, ¿en dónde están esas organizaciones? Tal vez la respuesta puede ser muy obvia, pero no está mal que la repasemos. Bueno, esas operaciones van a estar en un entramado de carácter estructural, político, social, ideológico, hasta filosófico, y me animo a decir hasta epistemológico, ¿no? Porque estos conceptos tienen todas esas aristas, en donde van a estar dentro de un Estado, van a adquirir la forma de políticas públicas, perdón, de administración pública, se va a pasar a llamar este tipo de organismos, adquiere ese nombre y van a estar en el marco de una política pública. Es decir, estas organizaciones están dentro de un Estado, toman el nombre de administración pública o son denominadas como administración públicas y funcionan dentro de políticas públicas. Entonces, estos conceptos, ninguno es nuevo para ustedes, al contrario, ustedes me pueden hacer mayores aportes a mí, ustedes han estudiado más, han tenido materias, y pienso en algunas materias, en algunos espacios que ustedes han tenido, que seguramente han tenido un mayor análisis de estos conceptos. Entonces yo simplemente voy a tomar algunas ideas y vamos a repasar porque van a ser el punto de partida de nuestra asignatura. En definitiva, me pregunto, ¿qué es un Estado? Y ustedes han tenido una materia que se llama Estado, Democracia y Política con José Bezosi, no recuerdo el nombre, Estado, Política y Democracia, bueno, no me acuerdo bien, por lo tanto, ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, a modo de síntesis, a modo de resumen, les puedo contar que el Estado, y esto ya lo saben, repito, es una máxima instancia que articula las relaciones sociales, ¿no? Es el que permite que todo se pueda dar dentro de un determinado territorio, ¿no? Pero lo miramos desde una manera, desde el punto de vista de la gobernabilidad. El Estado cumple un papel importante en materia de progreso económico, en materia de reducción, de reducción, digamos, de achicar la brecha de la desigualdad. Entonces, un Estado, les decía, es fundamental para el logro de los distintos niveles de crecimiento en términos de bienestar de toda su población, ¿no? Y eso lo define, tomado un concepto básico que es la Carta Iberoamericana de la Función Pública, ¿no? Abal Medina, que fue, bueno, funcionario de nuestro país, jefe de gabinete, Abal sostiene que, como una mirada, ¿no? Abal dice que un Estado es una manera muy particular de un ordenamiento político, ¿no? Y le atribuye algunos conceptos interesantes. Le dice que tiene soberanía. Y esto de soberanía hace referencia a que no exista otra organización, otro organismo que tenga la función o la capacidad de controlar como lo tiene esta organización llamada Estado. No existe otro, por eso es soberano, ¿no? Se hace lo que él dice, por lo tanto le da ese atributo de soberanía. Abal también dice que en el marco de esa soberanía, que el Estado tiene la exclusividad sobre el control, es decir, y dándole ejercicio o esa potestad soberana, el Estado es quien controla a toda la población y es quien determina estas instancias que hablábamos recién de articulación y relaciones sociales. Nadie tiene ese control, solo el Estado tiene esa facultad, esa potestad de manera absoluta sobre el control de la población. Y por último, Abal, tomando unas características, ahí en el paper le pongo, en la clase les pongo unos aportes más,
Aval dice que para que este Estado funcione necesita de un aparato administrativo, ¿no? Entonces empieza a materializar la función del Estado o el rol del Estado a través de un aparato administrativo. En términos jurídicos, bueno, aquí también yo les pongo en la clase algunos aportes de Oslac, que están desarrollados de manera breve. Oslac es un clásico de la literatura en términos de política argentina, ¿está? Ahí lo pueden leer en la clase. Y en términos jurídicos, que no es un dato menor, jurídicamente incluso me quedo con unos aportes del doctor Cerro, profe de nuestra facultad, donde dice que un Estado es una comunidad perfecta y soberana, ¿no? Comunidad entendiéndose delimitada por personas delimitadas dentro de un límite territorial, que dice perfecta porque tiene un funcionamiento casi perfecto, y soberana en términos de que nadie nos va a venir y decir lo que tenemos que hacer. Solo nosotros o solo el Estado es el que garantiza esto es que hablamos de las articulaciones de las distintas relaciones sociales, ¿no? Y esa comunidad perfecta y soberana jurídicamente tiene elementos, tiene un territorio, es decir, delimitado por un límite geográfico, tiene límite geográfico, tiene población, o sea, personas que están dentro de ese límite geográfico, y tiene, escuchen esto y ustedes lo saben, poder, ¿no? Tiene poder. Entonces es aquí donde ese poder tiene un papel importante a la hora de la gestión pública. ¿Y por qué tiene un papel importante o un rol predominante ese poder a la hora de la gestión pública? Porque quien ejerce la administración y gestión de organismos públicos, tiene un poder estatal. ¿Por qué? Porque justamente es el Estado en forma materializado. Por ejemplo, si yo voy, no sé, al Ministerio de Desarrollo, bueno, está ahí de Desarrollo Social de la provincia, de la nación, o salud, o universidad, voy a un organismo público, ese organismo tiene un poder estatal, tiene un poder estatal. Pero ojo, del otro lado, así como hay un organismo, una organización que tiene un poder estatal, hay derechos de ciudadano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al bienestar, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. La función del Estado es producir, en esto que lo tengo ya preparado, el equilibrio entre ese poder estatal que no dañe ningún derecho de ningún ciudadano. ¿Está? Entonces, de repente, esa función pública o el ejercicio de la función pública que viene por definición esto de soberanía, de que no hay nadie por encima mío, más o menos, porque yo soy Estado, ojo que tiene un límite, porque eso me da poder, como lo veníamos diciendo en términos jurídicos, pero ese poder que tengo a través del ejercicio de la función pública tiene límites, que es el derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, el desafío de la administración y gestión pública es, aquí les pongo, buscar el equilibrio entre el poder estatal y el derecho de los ciudadanos. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué es un Estado? Bueno, hay muchos aportes. Para el Estado los podemos ver en sentido abstracto, como una referencia ideal, como un conjunto de relaciones o articulaciones políticas, sociales, en donde se ejerce alguna dominación, hasta ideológica, me animo a decir, y esto ustedes estoy seguro que lo saben, y también lo podemos ver o entender o percibir al Estado en sentido material, en términos de instituciones, recursos, desde lo tangible, digamos. Tiene distintas funciones, algunas funciones ideológicas, otras funciones económicas, otras funciones políticas. Esto lo hago de manera sintética, así voy avanzando, en donde, por ejemplo, la principal función ideológica es asegurar orden y armonía, ¿no? Entonces, si logramos el orden y la armonía, seguramente estamos ejerciendo de manera correcta nuestra función ideológica. Además, tenemos que crear condiciones para el proceso de la acumulación de riqueza, bueno, esto que ustedes también seguramente ya lo han visto en economía y en otras disciplinas, que es la principal función económica, que muchas veces se juzga a un gobierno desde esta función, sin dejar de lado lo político y sin dejar de lado las conquistas ideológicas, ¿no?
Y por último, otra de las funciones del Estado es que hay que tener ese apoyo político. Es importante que un Estado tenga el apoyo político como función trascendente que tiene el mismo, ¿no? Entonces, un Estado tiene distintas formas de entenderlo y tiene distintas funciones. Ahí en el paper, en el escrito, les pongo un poquito más, ¿no? En resumen, el Estado apuesta, aquí les pongo, qué es lo que busca un Estado, en definitiva. Busca el bienestar social, busca que todos los ciudadanos y ciudadanas estemos bien, ¿no? Por eso el sector público debería destinar todos sus esfuerzos y capitalizar, enfocar todo para garantizar la provisión de bienes y servicios a todos sus habitantes, ¿no? En virtud de que todos somos y todas ciudadanos con derechos. Pero ojo, también tenemos obligaciones, ¿no? Por lo tanto, esta es la forma de entender, en definitiva, un Estado, ¿no? Garantizar el bienestar de todos y de todas las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro territorio. Bueno, hemos definido el primer elemento, Estado, o sea, el primer elemento donde los organismos públicos se van a desarrollar. Estado, así de manera muy rápida, veloz y tomando los principales elementos y características o interpretaciones. Cosas que ustedes ya lo saben, pero simplemente estamos trayendo algunas ideas. Bien, otro elemento a tener en cuenta para la gestión pública es la administración pública, ¿no? ¿Y qué es la administración pública? En definitiva, voy más rápido, así no les quito tanto tiempo. Bueno, la administración pública, en definitiva, es la organización que implementa las acciones de gobierno y las políticas públicas. Es decir, algo nombraba recién, es la materialización de esa idea de gobierno. A partir de estas instituciones, de estas organizaciones, es en donde se pone en manifiesto toda la idea que tiene un Estado como forma de concebir estas relaciones políticas y sociales de que hablamos, ¿no? La administración pública es la actividad organizada del Estado, es el gobierno en acción, como lo decimos aquí, ¿está? Que tiene por objeto lo que decíamos recién, generar satisfacciones de tipo sociales en el territorio, en los habitantes, en el pueblo, ¿no? Por lo tanto, la administración pública va a ser aquella conjunto de organizaciones, que encargadas de generar identidades de tipo culturales, en generar el bienestar en la población y generar el desarrollo, el desarrollo de que venimos hablando de esto del Estado. Un Estado va a desarrollar de acuerdo al tipo de administración pública que tenga. Por ejemplo, es una variable, no es la única, ¿no? Entonces, bueno, esta administración pública, también les escribo ahí en la clase, que está compuesta por distintos organismos, distintas jurisdicciones, distintos niveles, organización pública nacional, provincial, municipal, hay distintos entes, hay distintas dependencias, direcciones, secretarías, etcétera, etcétera. Y hay, lo más importante, que adentro de eso hay empleados, hay personas con la característica fundamental de que son empleados públicos, Son empleados, es decir, hay que entender esto, que su remuneración la obtienen de los fondos que recauda el Estado a través de mecanismos de impuestos, por ejemplo, y a partir de ahí los empleados cobran su salario. Es un dato no menor porque sirve para entender esta relación de empleado público, ciudadano, Estado u organismo público, ¿no? Entonces, esa sería la administración pública, es decir, el órgano que implementa las acciones de gobierno. Y por último, como elemento conceptual, nos queda saber qué es una política pública. Esto que decíamos que las políticas públicas son un conjunto de iniciativas, ya sea que alguien las manifiesta o implícitamente están manifiestas, que en determinados momentos históricos, nacen para dar algunas respuestas a necesidades sociales, ¿no? Esto ustedes también lo han visto. Y el Estado o los organismos públicos rigen de acuerdo o funcionan u operan de acuerdo al diseño de políticas públicas que están por encima de su accionar.
Entonces, los organismos públicos materializan sus acciones a través de la administración pública, de este conjunto de organismos del Estado, lo ejecutan o lo llevan a cabo dentro de un Estado que los contienen y operan en función de un diseño de una política pública, en función de acciones y decisiones que están pensados en términos legitimados, ideológicos, filosóficos, esos que hablábamos, que no tienen un carácter de aleatorio, no son al azar, surgen de iniciativas de los distintos estados, y que son productos de demandas sociales. A partir de ahí se construye esa política pública y a partir de ahí, teniendo en cuenta esa política pública, los organismos públicos implementan esas políticas públicas y se produce la administración y gestión de los organismos públicos. Compañeros, para terminar, en definitiva, y esto como modo de cierre, la gestión pública implica tomar decisiones. Eso implica la gestión pública. Está en función de un poder estatal, porque recuerden que el Estado es el soberano. Pero ojo, cuando tomo esas decisiones, no tengo que el límite o hay un equilibrio en materia de derechos de los ciudadanos. Pero también cuando tomo una decisión tengo que optimizar mis recursos, porque no puedo decidir despilfarrando mis recursos. Ya vamos a ver de qué se trata esto de optimizar recursos. Y a su vez tiene que implicar alcanzar objetivos, porque recuerden el primer concepto que hemos visto de organizaciones, de Talcott Parsons, que hace referencia a fines específicos. Que a su vez la gestión pública tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, que a su vez esa gestión pública se da en el marco de un modelo de Estado. Ustedes saben que hay modelos que han sido más de tipo bienestarista, más de tipo neoliberal. Bueno, ya algo vamos a ver. También se da esa gestión en el marco de un modelo que están por debajo de lo que veíamos recién, que son las políticas públicas. Bueno, todo eso tiene que implicar, o tiene que, desde términos o desde una mirada de gestión, tienen que generar satisfacción en los ciudadanos, porque si no hay satisfacción, nuestra gestión posiblemente no será buena, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros, todo esto y mucho más, por supuesto, implica la administración y gestión de organismos públicos. Por lo tanto, a modo introductorio, como clase inicial, hemos tirado algunos elementos, algunos los conocían, otros no. Los invito a sumarse a este tren, entendiendo que es una situación difícil, un contexto muy particular, pero no por ello tenemos que descuidarlo. Bienvenidos, chau.